Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del pintor italiano Caravaggio? Un asesino con una orden de busca y captura sobre su cabeza emitida por el Papa. ¿Sabíais que usaba a prostitutas como modelos cuando pintaba a la Virgen María? ¿Y que hace poco apareció en Madrid un Caravaggio que llevaba perdido más de 400 años? Cerrad los ojos un momento. Estamos en Roma, a finales del siglo XVI. La ciudad eterna es un hervidero de peregrinos en busca de salvación y de espadachines en busca de problemas. Y en medio de ese caos camina un hombre vestido de negro, observando a los mendigos, las prostitutas y los ladrones. No lo hace desde el rechazo, porque él ve en ellos a los protagonistas de su arte. Se trata de Michelangelo Merisi da Caravaggio, el pintor que inventó una nueva forma de mirar. Sin su oscuridad, Velázquez o Rembrandt nunca habrían encontrado su luz. Durante siglos se pensó que había nacido en el pequeño pueblo de Caravaggio, cerca de Bérgamo, pero ahora sabemos que en realidad llegó a este mundo en Milán el 29 de septiembre de 1571, el mismo año en el que se libró la famosa batalla de Lepanto. Su madre fue Lucia Aratori, que provenía de una familia adinerada de Caravaggio, y se cree que el padre, Fermo Merisi, fue un magíster, un maestro de obras y arquitecto que trabajaba para una de las familias más poderosas de Italia, los Sforza Colonna, en concreto para el marqués de Caravaggio, de ahí que al principio se pensara que el pintor había nacido en este pueblo. Fermo falleció de peste bubónica cuando el niño tenía 6 años y cuando tenía 13 la madre, Lucia, firmó un contrato de aprendizaje por 4 años para que Michelangelo aprendiera del pintor milanés Simone Peterzano. Este artista no era un genio, pero sí un buen técnico que se jactaba de haber sido alumno de Tiziano en Venecia. De hecho, firmaba sus obras como Titiani alumnus. De él, Caravaggio aprendió 2 cosas muy importantes: el uso del rojo veneciano y cómo pintar al óleo. A diferencia de lo que sucedía con los artistas de Florencia y de Roma, que idealizaban al ser humano y la naturaleza, todo eran músculos perfectos y cielos azules, en el norte de Italia se pintaba la realidad tal cual era: frutas picadas, arrugas, paisajes nublados. Tras la muerte de su madre, Caravaggio vendió la herencia que le correspondía de sus difuntos padres y se marchó a Roma. No era una ciudad fácil. Por doquier había cortesanas de lujo, cardenales corruptos y artistas muertos de hambre. Sus primeros meses fueron duros, gracias probablemente a una recomendación de los Colonna, para los que había trabajado su padre. Al poco de llegar a la ciudad, el prelado Pandolfo Pucci lo acogió en su casa. Le hacía dormir en una habitación miserable y le obligaba a realizar copias de cuadros religiosos para enviárselos a su propia familia, obras que hoy están perdidas. Como le hacía pasar mucha hambre, solo le daba de cenar hierbas baratas y achicoria, el artista le puso el mote en plan satírico de Monseñor Ensalada. A los pocos meses se marchó con un pintor siciliano llamado Lorenzo Carli, que tenía un taller. Allí Caravaggio se pasaba el día pintando cabezas a cambio de un sueldo de muy poquito dinero. Por 3 cabezas recibía un grosso, una moneda de poco valor, pero al menos le sirvió de entrenamiento para ser rápido. Lo más importante de esta primera etapa en Roma es que entraron en su vida 2 personas que resultaron clave para él. Una de ellas fue Mario Minniti, un joven pintor siciliano de unos 16 años, a quien conoció en torno a 1593. Por aquel entonces Caravaggio tenía unos 22 y aquel joven se convirtió en su mejor amigo, su modelo y, según apuntan algunos expertos, su amante, su primer amor. Encontraréis a Minniti
en muchos de los primeros cuadros de Caravaggio, como joven tocando el laúd o la segunda versión de La Buenaventura. Compartió con él los años difíciles de pobreza antes de alcanzar la fama. La otra persona importante a la que conoció fue el Caballero de Arpino, Giuseppe Cesari, el pintor favorito del Papa Clemente VIII. Este hombre contrató a Caravaggio para pintar flores y frutas, un género considerado menor en la jerarquía académica, pero que él elevó a una categoría de realismo sin precedentes. Para Cesari pintó este cuadro, Niño con un cesto de frutas, de 1593, y cuyo modelo se cree que fue Minniti. Se cuenta que una noche, coincidiendo con la época en que trabajaba para el Caballero de Arpino, Caravaggio, enfermo de malaria o sífilis o a causa de la coz de un caballo, los biógrafos no se ponen de acuerdo, acabó en el Hospital de la Consolación. Allí pintó otro de sus primeros cuadros, Baco enfermo, que representa al antiguo dios del vino, pese a que lo retrató como un joven musculoso y atractivo. Por su rostro no parece un dios griego, su piel es amarillenta y sus labios están lívidos. ¿Sabéis a quién usó como modelo? A sí mismo. Es un autorretrato pintado frente a un espejo. La obra sirve para representar la fragilidad física, la suya mientras estaba convaleciente. ¿Eligió a Baco para autorretratarse porque se sentía identificado con este dios, las juergas, los vicios, la locura? Cuando en 1594 fue expulsado o se marchó del taller del Caballero de Arpino, hizo esta obra, La Buenaventura. Fue uno de los primeros cuadros que pintó para vender por su cuenta. Lo hizo a través de un marchante llamado Costantino Spata, que tenía una tienda cerca de la iglesia de San Luis de los Franceses. En la obra, de la que en realidad tenemos dos versiones, la de los museos capitolinos de Roma y la del Louvre, podemos ver a un joven vestido como un gentil hombre, al que una chica gitana lee la palma de la mano. El chico parece encantado por la bella joven porque no se está percatando de que ella, al tiempo que le acaricia la mano para leérsela, le está sacando poco a poco un anillo para robárselo. Con este cuadro, Caravaggio dejaba clara su postura frente a los pintores académicos que le habían insistido en que para ser un gran artista lo que debía hacer era estudiar las estatuas antiguas de mármol y copiar a los grandes maestros como Rafael. El artista de Milán aseguraba encontrar maestros suficientes en las personas de la calle. Con unos 24 años vendió La Buenaventura por una cifra económica ridícula, pero aquel contacto fue decisivo para el giro que daría poco después su vida, porque Costantino Spata colgó en su escaparate otro de los cuadros del joven pintor, Los Tramposos. En él vemos a dos jóvenes jugando a las cartas. Uno de ellos es rico, el otro un tramposo con un cómplice que le sopla la mano que lleva el rival. Caravaggio, como ocurría con La Buenaventura, nos muestra el momento exacto del timo. En los dos cuadros se reía de la ingenuidad de los ricos y advertía de los peligros de la calle a los espectadores de estos cuadros. Mientras la obra estaba colgada en el escaparate de la tienda de Spata, un hombre muy poderoso pasó por allí y quedó hipnotizado por la obra. Era el cardenal Francesco Maria del Monte, veneciano de nacimiento y perteneciente a la noble familia de los Bourbon del Monte. No era un sacerdote de los que celebran misa cada domingo, sino un diplomático. Decidió tomar al autor de aquel cuadro bajo su protección, de manera que se llevó a Caravaggio a vivir a su casa, el Palazzo Madama, en ese año de 1595. De repente, Michelangelo Merisi tenía techo, comida y sobre todo un mecenas. Entró en un círculo destinado a la élite. En las cenas de Del Monte, en su palacio, se hablaba de música, de óptica y de la nueva ciencia de Galileo Galilei, que era amigo del cardenal. Aquí la historiadora británica Helen Landon
en su obra titulada Caravaggio, apunta que es muy probable que el pintor aprendiera de estos científicos el uso de lentes y espejos cóncavos. Hay expertos que sostienen la tesis de que Caravaggio usaba una especie de cámara oscura primitiva para proyectar las imágenes sobre el lienzo y trazar los contornos. Eso explicaría por qué no hay dibujos preparatorios de sus cuadros. Pintaba alla prima, es decir, directamente sobre la tela, marcando posiciones con el mango del pincel sobre el óleo fresco. En el Palazzo Madama nacieron obras de gran sensualidad que iban destinadas a la colección privada de Del Monte. Por ejemplo, cuadros como el de Los Músicos de 1595, donde vemos a 3 jóvenes, quizá ensayando antes de dar un concierto, acompañados por otro vestido de Cupido. Se cree que el joven del fondo, el que está tocando una corneta, es un autorretrato de Caravaggio. También es de esta época joven tocando el laúd. Al principio se pensó que era el retrato de una joven dama, pero los expertos creen ahora que el modelo era un muchacho con rasgos andróginos, Minotti. El historiador británico Andrew Graham Dixon sugiere que ambos cuadros reflejan los supuestos gustos homoeróticos del cardenal y su círculo. Y si hablamos de la vida amorosa de Caravaggio, biógrafos modernos, como el propio Graham Dixon, coinciden en que él vivía su sexualidad con una libertad absoluta. Se le relacionó tanto con hombres como con mujeres, especialmente con prostitutas. De hecho, entre 1597 y 1601 se obsesionó con Filide Melandroni, una de las cortesanas más famosas y cotizadas de Roma, pero ella jugaba en otra liga. Sus clientes eran ricos, embajadores, nobles, banqueros. Caravaggio, aunque conocido, no tenía el dinero suficiente para mantener a Melandroni. Sí la usó como modelo, pero porque pagaba y muy caras esas horas de posado. Se cree que fue sobre todo un amor platónico del artista, que su relación era comercial, dirigida por el proxeneta y amante de ella, Ranuccio Tomassoni. Caravaggio la pintó en varias ocasiones, entre ellas para este retrato de una cortesana de 1597. Desde el punto de vista de Graham Dixon, Caravaggio era un hombre omnisexual, no bisexual. Todo en él, según palabras de este historiador, era pura fuerza primaria. Estoy empeñado en demoler el mito que lo encapsula en un pintor gay. Será la única forma de poder contemplar su pintura en profundidad, opina el biógrafo. Poco después de conseguir como mecenas a Del Monte, Caravaggio pintó de nuevo a Bacco. Si visitáis la Galería Uffizi de Florencia, que es donde se conserva, y os ponéis delante de esta obra, tenéis que fijaros en algo que nadie vio a simple vista durante siglos. ¿Veis la jarra de cristal? En 2009, gracias a las nuevas tecnologías, se confirmó que parece haber un diminuto autorretrato del artista. A simple vista es casi imperceptible, pero los escáneres revelaron que se trata de una pequeña figura humana frente a un caballete. En esas fechas de 1597 también pintó Descanso en la huida a Egipto, uno de los primeros en los que abordó temas bíblicos y una obra fundamental para entender que este artista no era solo sangre y oscuridad. Representa la huida de la familia de Jesús de Nazaret a causa de la persecución del rey Herodes. Disfrutad de ese fondo porque no vais a ver muchos más así en la obra de este genio de la pintura. Caravaggio es famoso por sus fondos negros y claustrofóbicos, marcados por el tenebrismo, pero aquí, en su etapa de juventud, nos regaló un paisaje precioso. Me gustaría que observaseis la postura de la Virgen María. No está posando majestuosa como una reina del cielo. Se la ve agotada porque están huyendo y es un viaje largo y peligroso. Su cabeza cae pesadamente sobre el niño, que duerme plácidamente. Es una imagen de maternidad real. Esa capacidad para bajar a los santos del pedestal y mostrarlos vulnerables es lo que hizo a Caravaggio inmortal.
Este cuadro representa la calma que antecede a la tempestad artística del pintor. Un par de años más tarde, en 1599, realizó Judith y Holofernes, la primera gran escena de violencia explícita. Judith es una heroína valiente y despiadada de la Biblia que salvó a su pueblo de la destrucción de los asirios al seducir y decapitar al general enemigo, Holofernes. Hasta ese momento la mayoría de pintores, como Botticelli, la habían representado victoriosa, cargando en una cesta la cabeza cortada de Holofernes. Caravaggio, en cambio, eligió pintar el momento más terrorífico, el de la ejecución. Holofernes está muriendo justo en ese momento. Y el rostro de Judith no muestra ira, sino determinación y asco. Se separa un poco de Holofernes, como si no quisiera mancharse con su sangre. ¿Sabemos quién fue la modelo para pintar a Judith? Pues sí, Melandroni. Poner a una prostituta conocida por todos los romanos en el papel de una heroína bíblica de virtud intachable fue toda una provocación. Es como si hoy un pintor usara a una actriz de cine para adultos para pintar a una santa. También podemos ver a Melandroni en este otro cuadro de 1598, Santa Catalina de Alejandría, que por cierto se exhibe en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Pero continuemos con la vida del pintor. En el año 1599, el jubileo del 1600 estaba a la vuelta de la esquina y Roma se estaba preparando a conciencia. Gracias a la mediación del cardenal del Monte, Caravaggio consiguió su primer encargo público, decorar la capilla Contarelli en la iglesia de San Luis de los Franceses. El tema de la obra era la vida de San Mateo. El resultado, la vocación de San Mateo y el martirio de San Mateo, provocó reacciones muy diferentes. Mientras que el público general se mostró encantado porque nunca habían visto cuadros tan reales, Caravaggio topó con las duras críticas de los pintores académicos. Para estos, el proceso correcto era, primero, tener una idea intelectual, segundo, hacer bocetos en papel, tercero, hacer un cartón a tamaño real y ya al final, pintar. Caravaggio se saltaba los 3 primeros pasos. Para los académicos, esto era como una herejía. Decían que pintaba sin intelecto, que era un simple imitador de lo que veía, no un creador. Los artistas clásicos podían pintar ángeles y dragones de memoria porque estudiaban anatomía y geometría. Caravaggio necesitaba tener el modelo delante. Si no lo veía, no lo pintaba. Lo consideraban un talento menor porque creían que no tenía imaginación para inventar escenas grandiosas, solo para copiar lo que tenía delante de las narices. No sabían ver su genialidad. Además, el arte religioso, en opinión de los académicos, tenía que ser elevado, idealizado. Los santos debían parecer héroes griegos, no gente de la calle. Fijaos en la vocación de San Mateo. Cuando los pintores consagrados lo vieron, se echaron las manos a la cabeza. ¿Por qué San Mateo está en una taberna de mala muerte y San Pedro va descalzo y con los pies sucios? ¿Por qué hay personajes que visten a la última moda de 1600 y no con túnicas? Acusaron a Caravaggio de falta de decoro. Dijeron que rebajaba la religión al nivel del vulgo. No entendían que esa era precisamente su genialidad, hacer que lo sagrado pareciera real y cercano. A la derecha se muestra el rostro de perfil de Jesús de Nazaret. Acaba de entrar en una habitación oscura, una taberna romana, y señala desde la penumbra a Mateo. Lo hace con una mano que quizá os suene, porque es casi idéntica a la mano de Adán en la creación de Adán de la Capilla Sixtina. Como sabéis, el autor de los frescos de la Capilla Sixtina era Miguel Ángel, de quien ya os hablamos en otro de nuestros vídeos. Y Caravaggio en su obra le estaba rindiendo un homenaje al gran maestro. Pero ¿quién de todos ellos es Mateo? Tradicionalmente se ha creído que era el hombre barbudo del centro, que parece señalarse a sí mismo con cara de incredulidad. Sin embargo, hay una hipótesis moderna que dice que podría ser el joven con la cabeza agachada contando monedas.
Una teoría que pierde fuerza si tenemos en cuenta que Caravaggio pintó barbudo a Mateo en sus otras dos obras sobre este santo, San Mateo y el Ángel y el Martirio de San Mateo. Algunos expertos incluso consideran que usó al mismo modelo para los tres cuadros. Respecto al Martirio de San Mateo, gracias a los rayos X, sabemos que fue un auténtico quebradero de cabeza para el artista, porque debajo de la pintura que vemos hoy hay otra versión completamente distinta. Ahora fijaos en el fondo, justo detrás del verdugo. Hay un hombre con barba negra y expresión de tristeza que observa la escena pero se mantiene alejado. ¿Sabéis quién es? Os doy unos segundos para adivinarlo. Pues sí, Caravaggio se pintó a sí mismo como un testigo del crimen. Lo fascinante es su actitud. No intenta salvar al santo ni grita, solo mira con melancolía. Los historiadores del arte suelen interpretar esto como una confesión. Él es un hombre pecador que vive rodeado de violencia, llevaba espada y participaba a menudo en peleas. Por otra parte, en la pintura religiosa clásica, el santo suele ser el héroe visual. Aquí no. El centro absoluto del cuadro hacia donde se dirige toda la luz es el verdugo. Es un joven semidesnudo y musculoso. San Mateo está tirado en el suelo, viejo y débil. A la derecha, un monaguillo huye despavorido con la boca abierta en un grito de terror. Los críticos de la época se quedaron en shock porque rompía el decoro de una escena sagrada. Los mártires debían morir en paz y gloria, no en medio de un tumulto de gente corriendo y gritando. Un detalle técnico curioso. Caravaggio era muy bueno pintando modelos en el suelo, pero se le daba fatal pintar cosas volando, porque bueno, no era fácil colgar a sus modelos del techo. El ángel que baja del cielo para darle la palma del martirio a Mateo está en una postura un poco rara, ¿no? Casi a punto de caerse de la nube. Pese a las críticas despiadadas de los académicos, Caravaggio triunfó con estas obras. En cuanto se retiraron las telas que cubrían los cuadros en julio de 1600, la capilla se llenó de gente. El pueblo llano por primera vez se vio retratado dentro de un cuadro sagrado. Aquellos personajes llevaban sus ropas, sus caras, vivían en sus calles sucias. Para ellos, aquello no era falta de decoro, era la vida real. Además, los jóvenes pintores empezaron a cambiar de bando en la confrontación que Caravaggio mantenía con los académicos. Los estudiantes empezaron a copiar el estilo oscuro y realista del pintor de Milán. De repente, pintar a lo Caravaggio, con fondos negros y luz potente, se convirtió en la moda absoluta en toda Europa. La prueba definitiva del éxito de Caravaggio fue el dinero. Antes de estos cuadros era un pintor conocido en círculos pequeños. Después se convirtió en el pintor más famoso de Roma. Los banqueros, los cardenales y los nobles empezaron a pelearse por conseguir un cuadro suyo, así que sus precios se dispararon. Pero esperad, que en la capilla Contarelli falta una pieza del puzzle. Tras el éxito de las paredes laterales, los religiosos le pidieron a Caravaggio la obra central, la que iría sobre el altar, San Mateo y el Ángel. Y aquí llegó el primer gran escándalo para el artista. Él entregó una obra y esa primera versión dejó a los sacerdotes horrorizados, porque pintó a un San Mateo que no parecía un santo, sino un campesino analfabeto con la frente arrugada por el esfuerzo, calvo, con las piernas cruzadas y enseñando unos pies sucios y gigantescos en primer plano hacia el cura que daba la misa. Además, el ángel estaba pegado a él, guiándole la mano sobre el papel como si el apóstol fuera un niño que no sabe escribir. El cuadro fue rechazado al instante. Caravaggio tuvo que pintar una segunda versión, la que está hoy en la iglesia, mucho más correcta.
Aquí el ángel no le mueve la mano, sino que le habla desde arriba, le inspira, y Mateo escribe solo. A pesar de este tropiezo puntual con la obra del altar, la realidad es que el impacto de sus primeras obras había sido tan brutal que nadie podía frenar ya su ascenso. En el terreno personal, en este 1600, apareció en su vida Francesco Boneri, conocido como Cecco del Caravaggio. Se convirtió en su joven asistente y modelo. Según apuntan algunos expertos, la relación amorosa de ambos fue un secreto a voces en Roma. Estuvieron juntos hasta 1606. ¿Y qué hay de Minniti? Se casó en febrero de 1601, se cree que para huir del caos de vida que llevaba junto a Caravaggio. Volviendo a la vida profesional del pintor, en ese 1600 consiguió un encargo de gran prestigio. Le pidieron un par de obras para la capilla Cesari, en la iglesia de Santa María del Popolo, la crucifixión de San Pedro y la conversión de San Pablo. Algunos esperaban ver en estos cuadros ángeles, cielos abiertos y gloria divina. ¿Pero qué creéis que pintó Caravaggio en la crucifixión de San Pedro? El trasero de un verdugo en primer plano. En cuanto a la conversión de San Pablo en el camino a Damasco, es quizá su obra más moderna. Resulta curioso el protagonismo del caballo en el lienzo. Caravaggio nos obliga a mirar la escena desde el suelo. Pablo, un soldado que perseguía a cristianos, ha caído de su orgullo y ahora está bajo las patas de una bestia. Una humillación previa a la iluminación. Hasta ese momento todos los pintores, incluido Miguel Ángel medio siglo antes, habían pintado esta escena bíblica con los cielos abiertos, Jesús apareciendo en las nubes, ángeles tocando trompetas y caos. Caravaggio prescinde de todo eso. El milagro que nos pinta es privado, interno, hasta el punto de que el anciano que sujeta al caballo no se ha enterado de que su jefe está hablando con Dios. A él solo le preocupa que el animal no pisotee a Pablo. Eso es realismo puro. Además, el artista pintó a Pablo en una postura extraña. Normalmente si te caes y tienes miedo, te proteges la cara con las manos, como hizo Caravaggio en la primera versión rechazada de este cuadro, donde el apóstol se tapaba los ojos. Pero aquí Pablo abre los brazos en un gesto de entrega total a Dios. Su siguiente obra maestra fue La Cena de Emaús, en 1601. Había estado viviendo hasta entonces con el cardenal del Monte, que sabía que, ahora que era la estrella de los pintores en Roma, ya no podía retenerlo en exclusiva. Así que a principios de mayo de ese 1601, Caravaggio abandonó el Palazzo Madama para instalarse como un invitado de lujo en el palacio de Ciriaco Mattei, amigo de Del Monte. Fue una especie de traspaso amistoso entre nobles ricos. Ciriaco y su hermano, el cardenal Girolamo Mattei, le hicieron al artista una oferta que no podía rechazar: vivir en su palacio con total libertad creativa y recibiendo sumas muy respetables por sus pinturas. A cambio, los Mattei consiguieron que Caravaggio les hiciera cuadros como La Cena de Emaús, El Prendimiento de Cristo y el San Juan Bautista. En el primero se escenifica el relato bíblico de cómo Jesús, resucitado, se aparece a dos discípulos desilusionados que huyen de Jerusalén tras la crucifixión, y lo primero que suele chocarle a todo el mundo es el rostro de Jesús. Estamos acostumbrados al Cristo con barba y delgado, pero aquí Caravaggio pintó a un Cristo imberbe y mofletudo. ¿Por qué? El artista estaba citando a los primeros cristianos, que retrataban al Hijo de Dios como un joven Apolo, eternamente joven porque ha vencido a la muerte. El artista quería mostrar que, tras la resurrección, Jesús es nuevo, ha cambiado, y por eso los discípulos tardan en reconocerle. Sin embargo, a la Iglesia no le gustó nada. Sus detractores decían que parecía un peluquero o un panadero, no el Salvador. ¿Y qué me decís del cesto de frutas en el borde de la mesa? Está literalmente a punto de caerse. Sobresale la mitad de la base. Si alguien golpea la mesa con la rodilla, adiós fruta.
Tanto ese detalle como los brazos de Santiago, extendidos como los de Cristo en la crucifixión, parecen salir del cuadro. Caravaggio rompe la cuarta pared y nos invita a sentarnos a la mesa. El artista odiaba pintar aureolas doradas, ya que le parecían muy falsas. ¿Cómo podía indicar entonces que Jesús es divino? Con la sombra que proyecta el posadero, el hombre que está de pie sobre la pared, justo detrás de Jesús. Caravaggio usa la realidad, una sombra, para crear el símbolo sagrado. En 1602 pintó La incredulidad de Santo Tomás, una de las imágenes más incómodas y viscerales de toda la historia del arte cristiano. ¿Para quién lo pintó? No fue para una iglesia, sino para la colección privada de un banquero, Vincenzo Giustiniani. A este hombre le gustó tanto el cuadro que, según los inventarios, lo mantenía protegido con una cortina de seda verde en su palacio y solo la descorría para enseñárselo a invitados muy selectos. En la obra, el santo no está simplemente tocando la piel de su maestro, está metiendo el dedo dentro del cuerpo de Cristo. Hay un detalle que suele pasar desapercibido y que a nosotros nos parece genial. Mirad las manos de ambos personajes. Tomás duda y tiene miedo, pero es el propio Jesús quien le toma la muñeca y le fuerza a meter el dedo en la herida con determinación. Su rostro no muestra dolor, sino una paciencia infinita y un poco de tristeza. A nivel de composición, las 4 cabezas de Jesús y los 3 apóstoles forman un rombo, están todas apiñadas mirando un solo punto. La herida. No hay fondo, no hay paisaje, no hay muebles. Caravaggio elimina todo el ruido para que nos concentremos en el drama. Y si observamos las vestimentas de Santo Tomás, podemos apreciar un agujero en el hombro. En opinión de la Iglesia oficial, esto era casi un insulto. ¿Un santo con ropa de mendigo? Para Caravaggio era importante destacar que los apóstoles eran gente pobre, que desgastaba la ropa. De estas mismas fechas, hablamos de 1602, es el Prendimiento de Cristo, un cuadro que Caravaggio había pintado para los Mattei y que el mundo dio por perdido durante casi 200 años. Solo se conocían copias, pero reapareció en 1990 en el comedor de una residencia de jesuitas en Dublín. Imaginaos la escena. Los sacerdotes habían estado comiendo cada día frente a un cuadro que creían que era una copia decente de Gerard van Honthorst, un seguidor holandés de Caravaggio. Pero un día, un restaurador italiano, Sergio Benedetti, fue a examinarlo. Al empezar a limpiar el barniz sucio y amarillento, el corazón le dio un vuelco, porque aquello no era una copia. La pincelada era vibrante, segura, maestra. Era el Caravaggio perdido, había estado allí en silencio durante décadas. Y fijaos en un detalle que lo hace único. A la derecha del todo hay un hombre joven que levanta un farol para poder ver mejor la traición de Judas. Ese hombre, según muchos expertos, es el propio Caravaggio, que se pintó a sí mismo como un testigo que sostiene la luz para que nosotros podamos ver mejor la tragedia. También de 1602 es el primer cuadro en el que vemos como modelo a Cecco, su amante según numerosas fuentes. Él es el Cupido desnudo y provocador del cuadro El amor victorioso, uno de los pocos desnudos masculinos integrales del pintor. Al ver esta obra, algunos os preguntaréis, ¿pero qué edad tenía Cecco? Se estima que tendría en ese momento entre 14 y 16 años, mientras que Caravaggio tenía unos 30 o 31, aunque para entonces se supone que llevaban unos 2 años de relación. En aquella época, la relación maestro-aprendiz a menudo cruzaba líneas que hoy consideraríamos, sin dudarlo, delitos graves. Y si hablamos del cuadro El amor victorioso, tenemos que mencionar al primer biógrafo del pintor, Giovanni Baglione, que además era un enemigo declarado de Caravaggio.
Nunca se llevaron muy bien, pero la relación fue a peor tras pintar Caravaggio este cuadro. Porque como réplica, Baglione, que también era un artista reputado en Roma, hizo este otro cuadro titulado El amor divino venciendo al profano. Ambas obras se exponen hoy casi juntas, separadas solo por una puerta, en la Gemälde Galerie de Berlín. Fijaos en la figura del demonio sátiro que está tirado en el suelo, derrotado y aplastado por el ángel. ¿Os suena esa cara? Barba negra, cejas pobladas. Los rasgos coinciden sospechosamente con los del propio Caravaggio. Muchos expertos sostienen que Baglione tuvo la osadía de pintar a su rival como si fuera el mismo diablo, para dejarlo en ridículo ante toda Roma. Además incluyó una crítica a la moralidad de su rival, ya que el cuadro alude a la sodomía. Fuera o no el retrato de Caravaggio, este se sintió molesto porque Baglione usó elementos de su estilo pictórico y sobre todo porque poco después logró un importante encargo que el de Milán quería para él. En cualquier caso, la respuesta de Caravaggio no se hizo esperar. Alguien distribuyó por las calles de Roma unos versos anónimos, aunque todos sabían quién los había escrito, que difamaban a Baglione. En ellos se le llamaba sabelonada y le sugerían que, ya que sus cuadros eran tan malos, lo mejor que podía hacer con sus lienzos era usarlos para limpiarse el trasero. Aquello fue demasiado. Baglione denunció a Caravaggio por difamación en 1603. Hubo un juicio y el de Milán llegó a pasar unos días en la cárcel. Al final, gracias a sus contactos en las altas esferas, recuperó la libertad y todo quedó en un arresto domiciliario. Hemos comentado que muchas de las obras de Caravaggio suscitaron polémica, pues por fin vamos a hablar de un cuadro, El Santo Entierro, que pintó en torno a 1602 o 1604 y que le gustó a todo el mundo, incluso a sus enemigos académicos. Originalmente, el cuadro estaba colgado justo encima del altar de la capilla en la iglesia de Santa María in Vallicella. En él se ve a San Juan y Nicodemo, que acaban de bajar el cuerpo de la cruz y lo están depositando directamente sobre el altar real de la iglesia. Caravaggio diseñó la perspectiva para que cuando el sacerdote levantara en la misa la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo coincidiera visualmente con el cuerpo pintado de Jesús. Los personajes están de pie sobre una losa de piedra con una esquina que sobresale en un ángulo que parece invadir nuestro espacio. De nuevo Caravaggio rompe la cuarta pared. El hombre que sostiene las piernas de Cristo es Nicodemo, un fariseo que ayudó a sepultar a Jesús, y es el único que no mira al difunto, sino a nosotros. Su cara es la de un hombre rudo de campo que parece decirnos: ¿me ayudáis o solo vais a mirar? Por otra parte, muchos historiadores creen que la cara de este Nicodemo es un retrato de otro gran artista, Miguel Ángel. Sería el homenaje definitivo de Caravaggio. Miguel Ángel, que esculpió la Pietà Bandini representándose como Nicodemo en ella, aparece aquí sosteniendo el cuerpo de Cristo. En la esquina inferior izquierda hay una solitaria planta, un gordolobo. En la época se creía que tenía propiedades mágicas para ahuyentar a los malos espíritus, pero también propiedades medicinales. Caravaggio la pone ahí como símbolo de que la muerte de Cristo no es el final, sino la medicina que cura y salva a la humanidad. Como veis, nada está pintado al azar. En mayo de 1604, Caravaggio se independizó de vivir en las mansiones de los nobles y alquiló una casa en Vicolo dei San Biagio, en el Campo Marzio, a donde se mudó con Cecco. Lo más fascinante de esta casa es lo que el artista hizo dentro. Como era pequeña y algunos de sus cuadros muy grandes, y además necesitaba esa luz cenital tan específica para sus sombras, hizo un agujero en el techo, arrancó parte del tejado para que entrara la luz natural directa desde arriba. Por supuesto, su casera, la señora Prudencia Bruni, al principio puso el grito en el cielo, pero él prometió que cuando se marchara lo dejaría todo reparado.
En este año, el pintor inició una relación con una prostituta llamada Maddalena Antognetti, a la que solían llamar Lena. No era de tan alto nivel como Melandroni, pero con ella se sabe que sí tuvo una relación real, por cierto, al mismo tiempo que seguía teniendo como amante a Cecco. Lena tenía un hijo pequeño de 2 años cuando conoció a Caravaggio. Se cree que fue la única novia oficial que Caravaggio tuvo. Posó para él en la Madonna de los Peregrinos de 1604 y en otras obras religiosas polémicas. En 1605 el de Milán era una celebridad como pintor, pero sus enemigos se multiplicaban. En este contexto entró en escena un influyente prelado llamado Innocenzo Massimo, quien decidió organizar una competición de talentos para decidir quién era el mejor pintor de Roma. El encargo era el mismo para todos, un ecce homo, el momento en que Pilato presenta a Cristo torturado ante la multitud. ¿Quiénes eran los rivales en este duelo? Por un lado, Caravaggio, el genio del realismo. Por otro, Ludovico Cigoli, el representante del estilo toscano, elegante y académico. Y en tercer lugar estaba Domenico Pasignano, la leyenda contada años después por Filippo Baldinucci, el sobrino de Cigoli, dice que fue un concurso simultáneo. ¿Y quién creéis que ganó? Cigoli. ¿Por qué? Porque Caravaggio pintó un Cristo demasiado real, demasiado humano, sufriendo de verdad, sin esa dignidad divina que la Iglesia quería ver. Su ecce homo nos muestra un Cristo de mirada baja y triste, junto a un Pilatos que nos mira directamente a nosotros como diciendo: «Mirad lo que habéis hecho». Es una obra psicológica y oscura. Cigoli, en cambio, pintó algo más suave. Su cuadro se quedó en Roma, pero el de Caravaggio desapareció, porque terminó en la península ibérica, posiblemente llevado por el propio Innocenzo cuando en 1622 fue nombrado nuncio, representante del Papa, en España. Tras llegar a este país, terminó perdiéndose la autoría del cuadro. Caravaggio no firmaba sus obras, pero terminó reapareciendo 400 años después. Este es el lienzo que descubrieron recientemente en una subasta en Madrid en 2021, atribuido inicialmente a un discípulo o seguidor de José de Ribera, pero que los expertos han confirmado como un Caravaggio perdido. En realidad, hay muchas dudas sobre que el famoso duelo del que hemos hablado tuviera lugar. Muchos expertos piensan que aquella historia del duelo de titanes que nos contó el sobrino de Cigoli fue por una cuestión de propaganda familiar pura y dura. En julio de ese año de 1605, Caravaggio vivió un altercado en plena Plaza Navona. Allí atacó a un notario llamado Mariano Pasqualone. Le golpeó en la cabeza con un hacha o una espada. ¿El motivo? Según las crónicas judiciales, el notario había estado hablando mal de Lena públicamente, cuestionando su virtud y sugiriendo que no era apropiado que se paseara de noche o posara para el pintor, y se había acercado a Lena para recriminarle su comportamiento. Básicamente la llamó mujer de mala vida. Para Caravaggio, que Pasqualone insinuara que Lena era una prostituta, aunque toda Roma lo supiera, era un ataque directo contra él. Su intención no era matarlo, si hubiera querido le habría atravesado el corazón, sino marcarlo, una advertencia para que no volviera a hablar mal nunca más de Lena. Lo más curioso es que cuando la policía interrogó a Pasqualone, que aún estaba sangrando, la víctima mintió al asegurar que no sabía quién había sido, quizá porque tenía miedo o porque quería buscar venganza por su cuenta. Pero los testigos enseguida señalaron al culpable, el pintor Michelangelo Merisi. Caravaggio no esperó a que la policía llamara a su puerta. Esa misma noche corrió a pedir ayuda a sus protectores de siempre, la familia Colonna. Ellos lo sacaron de Roma de incógnito y lo mandaron a Génova. Allí pasó casi un mes, escondido. Se dice que le ofrecieron pintar un fresco a cambio de una fortuna, pero rechazó hacerlo. Quizá por su carácter inestable o porque no se atrevía. Él necesitaba el óleo para poder corregir y crear sus sombras. Y estaba nervioso, quería volver a Roma.
Sus poderosos amigos en la ciudad eterna, los Colonna y los Borghese, no tardaron en hacer su magia. Solucionaron el hachazo en la cabeza al notario con dinero y presiones. Convencieron o pagaron a Pasqualone para que retirara la denuncia. El notario firmó un documento asegurando que perdonaba a Caravaggio y con ese papel el pintor pudo regresar a Roma en septiembre de 1605. No había sido su primer incidente violento. Sabemos que en abril de 1604 atacó a un camarero de la taberna del Moro después de que el hombre le sirviera unas alcachofas. Caravaggio le preguntó cuáles estaban hechas con mantequilla y cuáles con aceite, y no se tomó nada bien que el camarero le respondiera con chulería: «Huélelas y lo sabrás». Caravaggio se levantó, le lanzó el plato de cerámica a la cara, lo que le provocó al hombre un corte profundo en la mejilla, y le persiguió espada en mano por el local. Asimismo, en otoño de ese 1604, tras una noche de juerga, fue detenido junto a unos amigos por insultar y tirar piedras a la policía, los llamados sbirri, a los que el pintor consideraba matones corruptos e inferiores a él, que se codeaba con cardenales. Aunque a menudo se le ha retratado no solo como un matón de taberna, sino como un ignorante a nivel académico, lo cierto es que sabía leer y escribir bien, algo que no era tan común en la época. Y no solo se juntó con balas perdidas del pueblo, sino también con intelectuales. Se cree que uno de sus grandes amigos en Roma fue el poeta Giambattista Marino. Los dos se movían en los mismos círculos intelectuales, se podría decir que eran almas gemelas. Marino escribía versos sobre cabezas cortadas y belleza cruel, y Caravaggio pintaba eso mismo. Se retroalimentaban, parecían rivalizar en a ver quién escandalizaba más a la sociedad romana. Caravaggio le hizo un retrato en 1601. Algunos dicen que es este. Otros expertos, en cambio, consideran el cuadro perdido, pero sabemos que la pintura fue célebre en su época. Como Marino no tenía dinero para pagarle, lo hizo con poemas en los que elogiaba la obra de Caravaggio. Cuando, tras su breve estancia en Génova por el incidente con el notario, el pintor regresó a Roma, descubrió que su casera le había embargado los muebles y sus herramientas de trabajo y cambiado la cerradura porque le debía 6 meses de alquiler. En lugar de buscar un abogado, el artista regresó a la casa una noche acompañado de sus amigos y unas piedras y rompieron todas las ventanas de la señora Prudencia mientras proferían insultos. Otra denuncia más para la colección. Por cierto, es bastante probable que Cecco fuera uno de los que lo acompañaron a atacar la casa, porque en estos tiempos oscuros el joven seguía a su lado. Pero volvamos con sus obras de arte, y a 1605 para hablaros de otros 2 cuadros suyos, La Madonna de los Palafreneros y San Jerónimo escribiendo. El de la Virgen fue el éxito más breve de la historia del genio lombardo. Todo pintor soñaba con que le encargaran un cuadro destinado a la Basílica de San Pedro del Vaticano, y Caravaggio lo consiguió. El cliente era la cofradía de los palafreneros, personajes de la corte que en su origen se ocupaban de las caballerizas papales. ¿Sabéis cuánto duró colgado en la basílica? Apenas unos días. Enseguida lo descolgaron para llevarlo a la iglesia de Santa Ana, la iglesia pequeña de los palafreneros, donde quedó aparcado. ¿Qué sucedió? Fueron varios factores. En primer lugar, este cuadro lo pagaron los palafreneros, cuya patrona era Santa Ana. ¿Qué esperaban ellos? Un cuadro en el que la Madre de María tuviera un papel activo, heroico, ayudando a su hija y a su nieto a aplastar a la serpiente, el pecado. En cambio, Caravaggio la pintó como una anciana que solo se dedica a mirar la escena, sin hacer nada. La cofradía sintió que habían pagado una fortuna para que su jefa, Santa Ana, quedara relegada a un segundo plano inútil. Por otro lado, Jesús no es un bebé, sino un niño de unos 4 o 5 años y está completamente desnudo, sin el decoro de un paño de pureza, y pisa el pie de su madre superponiéndose a ella, creando una confusión teológica que nadie entendió. ¿Quién aplasta a la serpiente? ¿Ella? ¿Él? ¿Los dos? La ortodoxia exigía claridad y Caravaggio pintó una coreografía humana
y ambigua, y para echar más leña al fuego, toda Roma supo enseguida quién había sido la modelo de la Virgen: Lena, la prostituta que tenía como amante. Verla a ella presidiendo un altar en el Vaticano y con ese escote pronunciado era demasiado. Muchos expertos creen que el niño es Paolo, el hijo de Lena. Pero hubo alguien que se aprovechó del rechazo de la obra: el sobrino del Papa Pablo V, el cardenal Scipione Borghese, un ávido coleccionista de obras de arte. En cuanto quitaron el cuadro de San Pedro, él lo compró a precio de saldo para su colección privada. Sabía que era una obra maestra, aunque fuera supuestamente indecente. Si la Madonna fue un encargo público fallido, este San Jerónimo que estáis viendo fue un favor privado desesperado. Caravaggio pintó esta obra directamente para Borghese, porque como sobrino del Papa y encargado de la gracia y la justicia en el Vaticano, tenía el poder de indultar delitos. Caravaggio, quien para entonces ya acumulaba varias denuncias por su comportamiento agresivo, pintó San Jerónimo escribiendo casi como un soborno artístico. Visualmente es impactante por su simplicidad. Es un duelo entre el rojo del manto, que ocupa medio cuadro, y el blanco de la tela y la barba. No hay fondo, no hay paisaje, es solo color y luz. Es genial cómo Caravaggio juega con las formas. La cabeza calva y arrugada de San Jerónimo tiene la misma textura, color y forma que la calavera que tiene sobre la mesa, el clásico memento mori, recuerda que morirás. Hemos llegado a 1606, un año clave en la vida de Caravaggio. Su caída en desgracia comenzó con un cuadro: La muerte de la Virgen, que fue un encargo del abogado papal para su capilla en la iglesia carmelita de Santa María de la Scala. A Caravaggio parece que no le convencía la idea, tantas veces representada a través de cuadros, de que la Virgen, al dejar este mundo, se quedó dormida de forma dulce e idílica y subió al cielo entre nubes y coros angelicales. El pintor de Milán prefirió mostrarnos un cadáver hinchado y con la piel verdosa, y encima se le ven los pies y los tobillos desnudos. En ese momento, el rumor estalló en Roma como una bomba. Las malas lenguas aseguraron que Caravaggio había usado como modelo el cadáver de una prostituta que había aparecido ahogada en el río Tíber. Se cree que no es más que una leyenda, pero en cualquier caso se consideró la imagen demasiado humana y sucia para colocarla en un altar. Además, bajo ese telón rojo sangre que ocupa más de un tercio del cuadro, los apóstoles no posan como santos dignos. Son ancianos vestidos con harapos, descalzos, y algunos de ellos se tapan la cara avergonzados por su propio llanto. ¿Y qué pasó entonces con el cuadro? Cuando un joven pintor flamenco que pasaba por Roma, Peter Paul Rubens, vio el lienzo que habían dejado en un rincón como un mueble viejo, de inmediato se dio cuenta de que estaba ante una obra maestra. Fue él quien convenció a su patrón, el duque de Mantua, Vincenzo Gonzaga, para que lo comprara. Tras tener varios propietarios, en el siglo XVII pasó a ser propiedad de Luis XIV de Francia, y por esa razón hoy podemos verlo en el Louvre. Desde que la casera lo había echado de su casa, Caravaggio había vivido como un vagabundo. Dormía en casas de amigos o en posadas baratas. Pintaba poco y rápido para conseguir efectivo y se juntaba con lo peor de cada casa, a la espera de la chispa que hiciera saltar su vida por los aires. La tragedia ocurrió el 28 de mayo de 1606 y se desencadenó a raíz de un partido de pallacorda, precursor del tenis, que lo enfrentó a él y a sus amigos con Ranuccio Tomassoni y sus hermanos y secuaces. La excusa oficial era aquel partido, pero como señala el biógrafo Andrew Graham Dixon, en realidad era un duelo organizado. Tomassoni era un hombre que representaba todo lo que Caravaggio odiaba. Era arrogante, lo protegía a su familia militar, era un proxeneta, el de Filí de Melandroni, y además era pro-español.
Roma estaba dividida entre los que eran pro-franceses y los que eran pro-españoles, y Caravaggio, protegido por Del Monte y los Colonna, orbitaba en la esfera francesa. Entre él y Tomassoni había asuntos pendientes. Empezaron a jugar, pero las palas no tardaron en caer al suelo y ser sustituidas por espadas. Caravaggio, aunque experto en peleas callejeras, estaba en desventaja numérica. Resultó herido en la cabeza y en un acto de desesperación, de furia calculada o simplemente cegado por la sangre, lanzó una estocada baja. En los duelos de honor, atacar por debajo de la cintura se consideraba una villanía, pero a menudo se intentaba herir la ingle para castrar simbólicamente al rival. Caravaggio acertó, pero con demasiada precisión. La punta de su espada atravesó la arteria femoral de Tomassoni, que se desangró allí mismo. Caravaggio había matado ni más ni menos que al miembro de una familia poderosa, protegida por los españoles. Sus amigos se lo llevaron enseguida del lugar del crimen. 3 días después se emitió la sentencia de Camillo Borghese, el Papa Pablo V. El bando capitale era una sentencia terrorífica. Significaba que Caravaggio era expulsado de la protección de la ley y cualquier persona civil o militar podía ejecutarlo en los estados pontificios. Y lo más macabro, para cobrar la recompensa debían presentar su cabeza separada del cuerpo. Como veremos, a partir de ese día Caravaggio empezó a pintar decapitaciones de manera obsesiva. No era solo arte, era su pesadilla recurrente. Se veía a sí mismo sin cabeza. Resulta paradójico que el Papa, un Borghese, sentenciara a muerte a Caravaggio mientras su familia coleccionaba sus cuadros. Pero es que Pablo V acababa de cumplir un año como sumo pontífice y tenía que demostrar que en Roma no mandaban los matones, sino la ley. Y Tomassoni provenía de una familia con conexiones militares y estaba protegido por la familia Farnese, rivales de los Borghese. Si el Papa perdonaba a Caravaggio enseguida, parecería injusto y débil. Tenía que aplicar la ley con dureza ejemplar. Caravaggio huyó primero a los territorios de la familia Colonna, en las colinas de las afueras de Roma. La marquesa Costanza Colonna, su eterna protectora, algunos dicen que fue una figura materna para él, lo escondió, pero permanecer tan cerca de Roma resultaba peligroso. Así que puso rumbo al sur, a Nápoles, que en 1606 era territorio de la corona española. Al cruzar la frontera del reino de Nápoles, la sentencia del Papa dejaba de tener valor. Estaba a salvo de momento. Nápoles era la ciudad más poblada de Europa después de París. Era un laberinto de callejuelas y de grandes extremos, de riqueza extrema y pobreza absoluta. Caravaggio encajó bien allí. Lejos de esconderse, montó un taller y en pocos meses se convirtió en el pintor más famoso de la ciudad. Los nobles españoles y napolitanos hacían cola para encargarle obras. Aquí pintó en 1607 las 7 obras de misericordia para la iglesia del Piemonte de la Misericordia. Es un cuadro que en una sola escena callejera nocturna resume las 7 obras de caridad cristiana: dar de comer al hambriento y visitar a los presos, enterrar a los muertos, vestir al desnudo y visitar a los enfermos, dar posada al peregrino y dar de beber al sediento. De ese mismo año es su obra La flagelación de Cristo, el encargo de una familia noble para su capilla en la iglesia de San Domenico Maggiore. Si os fijáis, parece que los protagonistas están moviéndose. Los verdugos no posan, están haciendo fuerza, tirando del pelo de Jesús, dándole una patada en una pierna para desestabilizarlo. La luz cae de golpe sobre el cuerpo de Cristo, que se retuerce sobre la columna, dejando el resto en una oscuridad casi total. Le dio una dignidad heroica, atlética, incluso en el momento de mayor humillación. De la misma temática es este otro cuadro de Caravaggio, también de 1607, titulado Cristo en la columna, y que se conserva en Rouen, Francia.
Durante esta estancia en Nápoles, Caravaggio transformó el arte español. Su obra marcaría pintores como José de Ribera, apodado Lo Spagnoletto, quien llevaría después el tenebrismo de Caravaggio a España e influiría de manera decisiva en Zurbarán y Velázquez. Sin este exilio forzoso de Caravaggio en territorio español, el siglo de oro de la pintura española quizás habría sido diferente. Otra de las obras que el milanés pintó en esta primera estancia en Nápoles, Salomé con la cabeza de Juan el Bautista, también de 1607, es un testimonio del arrepentimiento desesperado del pintor que se puede ver hoy en Madrid en la Galería de las Colecciones Reales, junto al Palacio Real. El responsable de que esta pintura acabara en España fue García de Avellaneda y Haro, virrey de Nápoles entre 1653 y 1659. Durante su mandato allí se dedicó a coleccionar arte. Cuando el conde regresó a España, se llevó su colección y, como era costumbre entre los virreyes para ganar favores en la corte, le regaló la obra al rey Felipe IV, que era un gran coleccionista. Una curiosidad histórica. Este cuadro es un auténtico superviviente. Estaba en el Real Alcázar de Madrid cuando ocurrió el terrible incendio de la Nochebuena de 1734, que destruyó el edificio por completo. Muchas obras maestras de Tiziano, de Velázquez, se quemaron, pero esta Salomé salvó el cuello de las llamas. Bueno, por lo que hemos visto, parece que a Caravaggio le iba bien en Nápoles. Allí se había convertido también en un pintor de éxito. Sin embargo, él no quería vivir en el exilio. Anhelaba el indulto del Papa y para conseguirlo se le ocurrió un plan. Si lograba convertirse en caballero de la Orden de Malta, obtendría inmunidad diplomática y el Papa Pablo V se vería casi obligado a perdonarlo. Así que en julio de 1607 se embarcó en una galera y navegó hasta la isla fortaleza de Malta. Los caballeros de San Juan o de Malta eran la vanguardia militar de la cristiandad contra los turcos. Eran monjes guerreros, aristócratas y muy ricos. El gran maestre, el francés Alof de Vignacourt, vio en Caravaggio una oportunidad de ganar prestigio. Quiso convertirlo en el pintor oficial de la orden y, de hecho, al poco de llegar, le hizo este retrato. Vignacourt quedó tan encantado que movió cielo y tierra en Roma para conseguir la dispensa papal necesaria para hacer caballero al pintor. Y lo logró. El Papa Pablo V, el mismo borghese que había puesto precio a la cabeza de Caravaggio 2 años antes, firmó una dispensa especial para que el condenado por asesinato pudiera vestir la cruz. Gracias a ese papel, el 14 de julio de 1608, en una ceremonia solemne, Caravaggio fue investido caballero de gracia magistral. Le dieron el hábito, le pusieron la cruz de Malta en el pecho y le llamaron hermano. Pero la entrada no fue gratis. Era costumbre que los caballeros nobles entregaran una gran suma de dinero al ingresar. Como Caravaggio no tenía oro, pagó con su talento. Pintó su obra más grande, la decapitación de San Juan Bautista, una ofrenda a la concatedral de San Juan de la Valeta. Es tan inmensa como brutal. Caravaggio no eligió retratar el momento de levantar la espada sobre la cabeza de San Juan, sino el momento del carnicero, cuando el golpe principal ya se ha asestado, pero la cabeza no se ha separado del cuerpo. En ella vemos que el verdugo acaba de cortar el cuello del santo y saca un cuchillo de la espalda para rematar la faena. El pintor no retrató a un mártir mirando al cielo, sino aplastado contra el suelo, tratado como un animal en el matadero. Los personajes están a tamaño natural, pero se ven pequeños frente a la arquitectura de la prisión. Salomé está agachada con la bandeja de oro, lista para recoger la cabeza. La anciana, la única que parece mostrar humanidad, se lleva las manos a la cabeza horrorizada. Y a la derecha vemos a un par de presos detrás de una reja mirando la ejecución. Un detalle autobiográfico, ya que Caravaggio sabía muy bien lo que se sentía al mirar el mundo desde detrás de unos barrotes. Una curiosidad sobre esta obra. Antes os hemos comentado que Caravaggio nunca firmaba sus cuadros, pues este
Sí lo firmó, fue el único, y no lo hizo en una esquina, sino junto al charco de sangre que brota del cuello de San Juan. La F es de Fray. Firmó con la sangre del mártir, asumiendo su nueva identidad como monje guerrero. Caravaggio era caballero. Creía que por fin era intocable. Pero estaba equivocado. Apenas un mes después, en agosto de 1608, Fray Michelangelo volvió a las andadas. Participó en una trifulca nocturna en la casa de un organista. Hubo disparos y espadazos y cometió un error fatal. Hirió de gravedad a otro caballero, un noble de rango superior llamado Giovanni Rodomonte Roero. Atacar a un hermano caballero era el crimen más grave posible en la orden. Vignacourt, furioso por la traición a su hospitalidad, ordenó el arresto inmediato de Caravaggio. Lo encerraron en el castillo de Sant'Angelo de Malta, en una celda excavada en la roca. Era un agujero en el suelo del que se decía que nadie había escapado jamás. Pero la mañana del 6 de octubre, los guardias encontraron la celda vacía. ¿Cómo consiguió fugarse el pintor? Los historiadores sospechan que tuvo ayuda desde dentro, quizá de amigos o incluso del propio Vignacourt, que prefería dejarlo escapar a tener que ejecutar públicamente a un genio. El artista usó cuerdas para descolgarse por las murallas de 60 metros hasta el mar, donde un bote le esperaba. Era libre de nuevo, pero ahora 2 sentencias de muerte pesaban sobre su cabeza, la de Roma y la de Malta. Además, Rodomonte Roero, el caballero herido, había jurado vendetta, y Roero no era un pintor, sino un soldado profesional. El pintor milanés llegó a Sicilia, donde se reencontró con su viejo amigo, Mario Minniti. ¿Lo recordáis? El que había sido su primer amor, que había regresado a su ciudad natal, Siracusa, y se había convertido en un pintor de éxito. Minniti lo acogió, pero no tardó en percatarse de que su amigo ya no era el mismo. Se había vuelto paranoico, hasta dormía vestido, con las botas puestas y una daga al lado. Pero francamente, no es de extrañar, ya que sabía que los sicarios de Malta o el propio Roero podían ir a por él en cualquier momento. Los cuadros que pintó en Sicilia representan muy bien su estado de ánimo. En el entierro de Santa Lucía o en la resurrección de Lázaro, las figuras son pequeñas, ya no hay tanto detalle. Los pintó rápido, como si no tuviera tiempo. También hizo la Natividad con San Francisco y San Lorenzo para el oratorio de San Lorenzo en Palermo. Sicilia se convirtió en un callejón sin salida para él porque no se fiaba de nadie. Si alguien le miraba mal en la calle, él veía un asesino de Malta. Para salvar la vida necesitaba el indulto del Papa. Como Nápoles estaba más cerca que Sicilia de Roma y en aquella ciudad contaba con protectores poderosos, los Colonna, pensó que era mejor esperar allí las noticias del Vaticano. Así que en octubre de 1609 regresó a Nápoles. Sin embargo, una vez allí no tardaron en dar con él sus enemigos. Una noche, a la salida de la hostería del Cerrillo, 4 hombres armados lo rodearon. Lo sujetaron y le rajaron varias veces la cara. En la cultura del honor italiana, esto es una forma de venganza. Se llama sfregio y consiste en desfigurar la cara del enemigo para quitarle su identidad y su honor. Se cree que aquellos secuaces seguramente seguían las órdenes de Roero. Lo dejaron tirado en un charco de sangre. La noticia llegó pronto a Roma. Caravaggio, el célebre pintor, ha sido asesinado. Pero era un tipo duro de roer. Había sobrevivido al ataque. Eso sí, le dejó cicatrices en el rostro, medio ciego de un ojo y débil. En ese estado pintó sus últimos cuadros. Uno de ellos fue Salomé con la cabeza de Juan el Bautista, la versión que se conserva en Londres. El cuadro muestra a Juan el Bautista tras ser decapitado. Se cree que esa cabeza es la del pintor, en la que parece identificarse con el sufrimiento de un santo. La otra pintura es David con la cabeza de Goliat.
Esta vez Caravaggio se pintó a sí mismo como la cabeza cortada del malvado Goliat, y en la espada de David puso las letras HASOS, acrónimo de Humilitas Occidit Superbiam, es decir, la humildad mata a la soberbia. Lo pintó pensando en Scipione Borghese, ya sabéis, el sobrino y mano derecha del Papa. Como este hombre era un gran admirador de sus obras, pretendía conseguir a cambio de esta obra maestra que convenciera a su tío de firmarle un indulto. Muchos biógrafos interpretan el David como su último acto de contrición, como si Caravaggio les dijera a todos: fui soberbio, arrogante y violento. Aquí tenéis mi cabeza pintada para que no tengáis que cortar mi cabeza real. Dejadme volver a casa. Si os fijáis, David no mira al gigante con aire triunfal, sino con gran pena. No se sabe con total certeza cuál fue su último cuadro, aunque, según los expertos, este tiene muchas papeletas de serlo: El martirio de Santa Úrsula. Según se dice en una carta fechada en mayo de 1610, apenas 2 meses antes de su muerte, Caravaggio acababa de terminar este cuadro para un banquero. En él se pintó a sí mismo justo detrás de la santa. Vemos su cara pálida, con la boca abierta y la mirada perdida, agotado y herido por la paliza que le habían dado en Nápoles, como un hombre enterrado en vida. En julio de 1610 llegó a Nápoles el rumor de que el indulto estaba listo. Caravaggio recogió sus cosas y se subió a una falúa, una pequeña embarcación, rumbo a Roma. Se cree que llevaba con él el cuadro de David con la cabeza de Goliat para ofrecérselo al cardenal, y es probable que, si no lo envió un poco antes, en ese mismo barco fuera el de Salomé con la cabeza de Juan el Bautista. El barco tenía que hacer escala en Palo, un pequeño puerto fortificado bajo jurisdicción española a unos 40 kilómetros de Roma. Y allí sucedió algo inaudito, el colmo de la mala suerte. El capitán de la Guardia Española, cumpliendo órdenes antiguas o simplemente por error, por confundirlo con otro fugitivo, lo detuvo. Caravaggio pasó 2 días en el calabozo, gritando a todo el que pudiera escucharlo que era un protegido del Papa, que era un caballero, pero nadie le hizo caso. Cuando por fin se aclaró el error, probablemente gracias a un soborno que pagó con lo poco que le quedaba, corrió a la playa, pero su barco ya se había marchado, y con él sus cuadros, que era lo que le quedaba. Pensando que el barco se habría dirigido hacia Porto Ércole, otro presidio español más al norte, Caravaggio decidió ir allí caminando. En el camino cayó enfermo, y cuando llegó a Porto Ércole ya estaba muy mal. Lo recogieron unos frailes, pero ya no había nada que hacer. El 18 de julio de 1610, sin amigos, sin dinero, sin sus cuadros y sin saber si había sido perdonado, murió Michelangelo Merisi. Tenía 38 años. Durante siglos se especuló con la causa real de la muerte: sífilis, malaria, un asesinato, pero la ciencia moderna nos ha dado respuestas que parecen definitivas. En 2018, un equipo de científicos del Instituto IHU Méditerranée Infection, liderados por el doctor Philippe Charlier, analizó unos restos exhumados del antiguo cementerio de San Sebastián en Porto Ércole. ¿Y cómo sabían que esos huesos eran de Caravaggio si él no tuvo hijos? Los investigadores rastrearon el apellido Merisi en la zona del pueblo de Caravaggio y encontraron a los descendientes actuales de la rama familiar paterna. Al comparar el ADN de estos habitantes actuales con el de los huesos encontrados en la Toscana, hubo una coincidencia del 85% en el linaje genético masculino. El análisis de la pulpa dental de este individuo reveló el resto de la historia. Caravaggio tenía unos niveles de plomo altísimos, tenía saturnismo, la enfermedad de los pintores, que le habrían provocado esa irritabilidad y locura final. Pero lo que lo mató no fue eso, ni una espada. Fue el
estafilococo áureo, que hoy se cura con antibióticos. Las heridas de la cara y del cuerpo mal curadas en esa caminata desesperada bajo el sol se infectaron y la bacteria pasó a la sangre provocando una sepsis. El hombre que sobrevivió a los mejores espadachines de Roma murió por una infección bacteriana. ¿Y sabéis cuál es la ironía final? Que el documento con el indulto papal llegó a Porto Ercole 3 días después de su muerte. Era oficialmente un hombre libre. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común para extranjeros. Nadie fue a su funeral, pero su arte no murió. En cuestión de años, el caravallismo, como la bacteria que había acabado con él, infectó Europa. En España, Rivera, Zurbarán y Velázquez aprendieron de él que la realidad, por fea que a otros les parezca, era digna de ser pintada. Caravaggio fue un asesino, un hombre violento, difícil y atormentado, pero también alguien que tuvo el valor de mirar donde nadie más miraba. Bajó a los santos de los altares y los sentó a nuestra mesa, con las manos y los pies sucios y la ropa rota. Nos enseñó que lo sagrado no vive en las nubes, sino en la mirada de un mendigo o en la luz que entra por una ventana rota. ¿Y vosotros, qué opináis de la historia de Caravaggio? ¿Alguna de sus obras está entre vuestras pinturas favoritas? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal y activad el botón de la campana. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.